En este vídeo vamos a ver cómo funciona de una forma muy simple el patrón observer, es decir, cómo se implementa una aplicación utilizando este patrón de diseño. La idea del patrón observer es que tenemos dos clases, dos objetos, y queremos que uno reaccione ante los cambios de otro. Entonces es una manera buena, elegante de llevar a cabo esa tarea. Para eso hemos definido una clase producto con una serie de campos, y hemos definido otra clase cliente, de manera que lo que queremos hacer es que ante un cambio en el stock de un producto el cliente sea notificado o pueda reaccionar. Por otro lado, hemos hecho una clase principal en la que definiremos un producto, definiremos un cliente y veremos cómo funciona. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ya que estamos trabajando en Java, pues primero saber que la parte más básica del patrón observer podemos encontrar, o digamos que las clases básicas con las que vamos a utilizar el patrón observer ya vienen incluidas en Java. Es decir, en Java podemos encontrarnos ya la clase observable y la clase observer. La clase observable es una clase de la que heredaremos para implementar una serie de métodos que permitan definir a una clase como un elemento observable de la aplicación, es decir, la clase a la que tenemos que estar atentos. Y observer es una interfaz que definiremos, que implementaremos en la clase que tenga que observar los cambios de la otra clase. Sería el observador. En este caso hemos definido la clase producto como observable, es decir, es una clase a la que podemos observar los cambios. Y lo que hemos hecho es definir dos métodos. Primero, un método para añadirle un observador, y lo almacenamos como atributo de la clase aquí arriba, tipo observer. Es decir, esta clase va a ser observada por este observador. Aquí podemos asignarle un objeto de tipo observer, que es el interfaz que implementaremos en la clase cliente, para decirle que este objeto le observa. Entonces tenemos este método para añadir el observador, que sobreescribimos de la clase observable. Y además tenemos un método que se llama notify observers, que lo que hace es notificar a los observadores, en este caso a nuestro observador, que esta clase ha sido actualizada. Si quisiéramos tener más de un observador, simplemente podríamos aquí crear un array o un vector de observers, simplemente, y podríamos aquí recorrerlo y notificarles a todos el cambio. En este caso lo que hemos hecho es que cada vez que se modifique el stock, mediante este método, este set, o podría ser cualquier otro método, lo que hacemos es modificar el stock y notificar a los observadores. Al notificar a los observadores, les notificamos mediante el método notify, y lo que tenemos que hacer es invocar al método update de esta interfaz, de este objeto. El método update tendrá definido una interfaz y estará implementado en la clase que lo implemente. Lo que hacemos es notificar, pasamos la clase observable como parámetro para poder trabajar con ella, y podemos pasar como argumento, pues en este caso, una cadena que indica qué parte del objeto ha sido notificada. Puesto que podemos notificar diferentes cambios, por ejemplo, podríamos haber notificado el stock o el precio, podemos pasar aquí información sobre el cambio que se ha producido. En este caso, como se ha modificado el stock, pasamos la palabra stock. En el cliente, que implementa observer, es decir, la clase observer, en este caso, solamente el funcionamiento más básico, se pueden hacer algunas cosillas más, pero en este ejemplo solo lo haremos así. Lo que hacemos es implementar la interfaz, nos obligan a sobreescribir este método update, en el que es justamente el método que el observable, utiliza para actualizar al observador. De manera que aquí lo que hacemos es recibir el argumento, comprobar qué actualización es, y en este caso pues mostramos un mensaje. Como además tenemos aquí la clase observable, podríamos extraer el valor de ese stock o cualquier otro dato sobre la clase de la que nos ha sido notificado un cambio. En el método principal, pues simplemente hemos creado un producto, hemos creado un cliente con los datos típicos, y lo que hacemos es añadir un observador al producto, es decir, los clientes quieren observar los cambios de los productos y directamente notificamos
bueno, hacemos un cambio en la clase observable, ¿no? Y veamos cómo funciona. O digamos cuál va a ser la ejecución de la aplicación. Al ejecutarlo, lo que vemos es que se muestra por mensaje el mensaje de que el cliente, es decir, por pantalla en la consola en este caso, que el cliente ha sido notificado de un cambio en el stock. Es decir, el cambio sobre una de las clases ha propiciado la ejecución de o la notificación sobre la otra clase, de manera que podríamos haber realizado cualquier operación como consecuencia de ese cambio. Esto resultará muy útil más adelante en otros ejemplos cuando lancemos hilos de los que supone, o digamos que es ciertamente difícil controlar los cambios. Podremos hacer hilos observadores e hilos observables y entre ellos se podrán ir notificando o vigilando los cambios que se vayan haciendo y podremos ir realizando operaciones en consecuencia. Eso lo veremos en algunos vídeos más adelante.